honor poder platicar con la periodista pues más importante de Estados Unidos y a través cruzando fronteras a otros países, María Elena Salinas. Qué honor poder tener tu tiempo y poder platicar sobre tu historia de éxito que me ha tocado a mí el corazón desde niña, no lo sabes, pero me has inspirado y qué honor poder tenerte aquí en Desde Nevada. Gracias, María Elena Salinas. Gracias a ti, Emilia. Es un honor poder conversar contigo. Quisiera platicarte un poquito sobre mi niñez, porque fue donde me has inspirado. Yo recuerdo que mi abuelito, él, le llamamos Papá Pedro, él no se perdía el noticiero en California viendo KMEX, y recuerdo que salía Jorge Ramos y esa música, esa musiquita de la entrada de la noticia, del noticiero, nunca lo olvido, y no olvido verte a ti como un ejemplo a seguir. Y bueno, de ahí empezó mi inspiración a poder quizás ser alguien, una profesional en este país como inmigrante, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Así que gracias por inspirarme, no solo a mí, pero quizás a muchas personas que quizás no conoces, María Elena Salinas. Ay, gracias, qué amable. La verdad que me llena de mucho orgullo el escuchar tu historia y saber que pues puse un granito de arena para que tú pudieras estar haciendo lo que estás haciendo. Pero al mismo tiempo yo digo, pobres niños que los obligaban a ver las noticias, como no tenían teléfonos celulares o juegos electrónicos, otras televisiones, entonces hay que ver las noticias. Entonces hay toda una generación que creció obligada por sus padres y sus abuelos a sentarse a la hora de la cena a ver noticias que no siempre eran buenas noticias, desafortunadamente, pero yo creo que me honra mucho a mí saber que era así, que tantos hogares latinos nos estaban viendo y que esa era nuestra meta, ¿no? Poder informar, inspirar, empoderar a los hispanos con el tipo de noticias que nosotros estábamos siguiendo. Quisiera comenzar con tu historia de éxito, platicando. ¿Cómo fue tu niñez, María Elena Salinas? Yo sé que tu padre, abogado, tu mamá, le encantaba cocinar, yo sé que era costurera, pero háblanos un poquito sobre, porque te vemos en la televisión, ¿no? Ahora estás igual a nivel nacional con una cadena en inglés, pero nosotros crecimos viéndote, dando esas noticias, pero ahora queremos conocer a María Elena Salinas, la niña, ¿no? Que nació en California, pero se fue a vivir a México. Cuéntanos un poquito sobre esos retos de la vida para después llegar a ser una gran periodista en este país. Bueno, sí, efectivamente, yo nací en Los Ángeles, mis padres emigraron de México en los años 40 y mis hermanas y yo nacimos en Los Ángeles y después fuimos a vivir a México por unos años. Regresamos cuando yo tenía 8 años de edad. Y por cierto, mi padre, es una larga historia, pero mi padre fue sacerdote. Pero yo no me enteré de que él había sido sacerdote hasta después de que él murió. Y yo trataba de entender por qué, y después me enteré de que dentro de la iglesia él fue abogado eclesiástico, aparte de ser sacerdote en diferentes parroquias. Pero esa es otra historia muy larga. Y quedó en una cajita, ¿no? Que te entregaron esta cajita que... Una caja que ahí empecé a buscar cosas de él y después me enteré mucho sobre su pasado. Pero bueno, crecí en una familia de trabajadora. Mi mamá era costurera y mi padre trabajaba en diferentes cosas. Trabajó por un tiempo en bienes raíces, otro tiempo como contador, como profesor. Pero bueno, no éramos de muchos recursos. Es que yo empecé a trabajar a los 14 años de edad. Ahí empecé a trabajar en Los Ángeles en una fábrica de ropa, cortando hilitos. Ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé en una cafetería, trabajé en los cines, primero vendiendo palomitas y después vendiendo boletos, y después trabajé para la distribuidora de las películas. Así es que esa fue mi primera experiencia en escalar y crecer dentro de una empresa, de palomitas a boletos. Y ahora ya no, ahora nada más vas y lo sacas automáticamente, ¿no? Pero bueno, yo estudié mercadotecnia, no periodismo. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Y siempre en Los Ángeles. Siempre viví en Los Ángeles después de venir de México. No, yo ahora vivo en Miami, pero eso no fue hasta muchísimos años, décadas después. Y
trabajé en radio también por un tiempo. De repente surge un trabajo en el canal 34 y me ofrecen el trabajo. Y yo pensé, bueno, en la mañana trabajo en la radio como locutora y después en la tarde trabajo en la televisión. Pero como yo había estudiado mercadotecnia y me interesaba mucho la industria de la publicidad que estaba empezando en el mercado hispano en ese momento, pensé, esta es una buena manera de entrar a publicidad, porque yo entro a trabajar en el canal 34, voy al departamento de ventas y ahí puedo trabajar en publicidad. Pero después me dijeron, uno, no puedes trabajar en radio porque te necesitamos tiempo completo. Y dos, vas a ser presentadora y reportera. Y vas a hacer un programa de entrevistas, un programa comunitario que se llamaba Los Ángeles Ahora. Y dije, pero yo nunca he estado en televisión, yo no tengo experiencia en televisión, yo no tengo experiencia en periodismo. Y claro, para mí fue un reto muy, muy grande, porque yo siempre crecí con esa idea de no seas conformista y nunca te permitas ser mediocre. Entonces yo tenía que hacerlo y hacerlo bien. Entonces empecé a trabajar. Inmediatamente aceptaste el reto, María Elena Salinas. Acepté el reto y empecé a work. Y aparte era muy tímida. Salí en la televisión, Dios mío, cuando empezaba a presentar, mira, así yo con los ojos hacia abajo y de repente levantaba la vista y estaba yo leyendo mi libreto y el director me decía, era cubano, me decía por la oreja, chica, levanta la cabeza, chica, levanta la cabeza. Pero a mí me daba mucha pena. Eventualmente, obviamente me acostumbré, ¿no? Y también cuando yo iba a cubrir conferencias de prensa, me daba pena levantar la mano y hacer preguntas porque dije, ¿qué tal si hago una pregunta tonta? Entonces, bueno, empecé a tomar cursos de periodismo en las noches y los fines de semana. Y también me ponía a grabar y a ver los noticieros de los otros canales para ver a los reporteros que estaban en esas mismas conferencias de prensa. Y después me empecé a dar cuenta de que esa pregunta que yo quería hacer la hizo esa reportera o la hizo ese reportero. Y ahí se me quitó el miedo de levantar la mano y empecé a levantar la mano, a hacer mis preguntas y nunca he dejado de hacer preguntas desde entonces. Y eso me dio, yo creo que fue un poco lo que aprendí esos cursos universitarios, pero sobre todo a la marcha, porque me tiraron a los tiburones. A la marcha y con personas que también me ayudaron, como un director de noticias, Pete Moraga, que en paz descanse, él me enseñó mucho sobre cómo hacer mi trabajo. Yo llegaba de hacer un reportaje y no entendía cómo montar ese reportaje y yo le explicaba cuáles eran mis dudas y él me lo explicaba. Y te digo, y al mismo tiempo presentaba el noticiero y al mismo tiempo hacía el programa Los Ángeles Ahora de entrevistas. Entonces era muchísimo trabajo para una persona que no tiene experiencia, pero eso también me permitió aprender mucho y aprender rápido. En 1981, okay. ¿No habías nacido? No, sí, yo ya había nacido. Llegué a Estados Unidos con mis padres. Mi papá trabajó en el campo, en las fresas, ¿no? En la cosecha de las fresas en California. Entonces llegamos aquí en 1985. Yo ya te estaba viendo, entonces yo era una niña, pero yo ya recuerdo verte y recuerdo la musiquita de la entrada del noticiero. Y yo pienso que fue un momento muy importante porque los latinos necesitaban información y era un momento en donde sí llegaron como mi padre de bracero, pero después se quedaron más tiempo, fueron por la familia, fueron por los hijos. Ahora los hijos ya estaban aquí, pero había tanta necesidad de información en español y yo pienso que ese espacio lo ocuparon ustedes, lo ocupaste tú y gracias a ti que informaste a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, todos estábamos en California y lo que se veía era KMX en ese tiempo, así que... ¿Sabes qué? Recuerdo eso muy bien porque ahí es donde empezó mi pasión por lo que estaba haciendo. En ese programa Los Ángeles Ahora, que tenemos entrevistas, era un programa comunitario. Y ahí hablábamos de que una feria de salud o una feria de trabajo. Y a veces la gente venía y se quería tomar fotos. Y dije, ay, pero ¿por qué si yo no soy artista? Yo estoy dando noticias, pero yo no me veía como artista. Aunque sales en la tele, pero tú no te ves de esa manera. Y es donde me di cuenta que la gente
realmente tiene una gran necesidad. Venían y me decían, ay, gracias a su programa, mi marido consiguió trabajo o me detectaron glaucoma porque me hice el examen de ojos donde usted me dijo que fuera. Entonces, en Los Ángeles de los años 80, ser muy distinto a lo que es la comunidad hispana del 2024, es muy diferente. Sí había esa necesidad. Y ahí me empecé a dar cuenta de que había sed de información y que necesitábamos hablarle a la gente sobre sus derechos y sobre sus responsabilidades y que entendieran bien este nuevo país que para muchos era su país adoptivo, cómo llevarla, cómo tener cómo accesar servicios que había disponibles, cómo entender cómo funcionaba el sistema, cómo conseguir la educación para sus hijos. Y desde entonces, no únicamente me metí mucho dentro de mi trabajo periodístico, sino también empecé a participar con organizaciones no lucrativas desde muy temprano, desde el principio, ya sea organizaciones de periodistas o involucrarme con organizaciones cívicas que promueven la educación y que promueven el derecho al voto y motivan el voto para los latinos y la representación de los latinos. Pienso que lo que cuentas es una experiencia muy bonita porque de repente muchos de nosotros estudiamos el periodismo, nos estamos preparando para las cámaras, para redactar, para grabar la voz y saber y aprender que ahora sí que María Elena Salinas la pusieron ahí sin nada de práctica y manos a la obra y dijiste, sí, yo puedo, voy a hacerlo. Es muy bonito. Eso es muy, it's very motivating, ¿verdad? Qué bueno. Mire, yo era tan tímida que las primeras 2 semanas no pude salir al aire porque me dio laringitis. O sea, laringitis, que es el término médico para memoria de miedo. O sea, tenía tanto miedo que perdí la voz por completo. Y poco a poquito empecé y era difícil. Y yo no quería hacer un papelón, yo no quería hacer el ridículo, pero quería entender lo que estaba haciendo y hacerlo bien, porque yo no me iba a permitir no hacerlo bien. Y yo desde entonces yo siempre repasaba todo. Otra cosa que aprendí de mi padre, mi padre siempre decía, nunca dejas de aprender, nunca dejes de leer y nunca dejes de aprender. Así es que constantemente, pero mira, había algo especial sobre esta carrera. Como te dije, yo había empezado a trabajar desde los 14. Había tenido varios trabajos y por uno era trabajar en radio. Y siempre yo buscaba una manera de superarme. Cuando yo sentía que había llegado al tope y que ya en ese trabajo no había espacio para crecer, me buscaba otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo. Cuando llegué al periodismo me di cuenta de que no había límite, de que siempre, todos los días hay una nueva historia que cubrir, hay una nueva entrevista que conseguir, hay una nueva tecnología que conquistar. Ahí no había vamos a decir, un tope donde puedes decir, ya llegué aquí, ya no tengo más a dónde ir, así es que ya me voy a ir a hacer otra cosa. Fue un constante crecimiento profesional y personal y de conocimientos que para mí duró 37 años, el tiempo que estuve en Univisión. Bueno, y sigue existiendo porque después de Univisión he trabajado en Investigation Discovery, en la cadena CBS y ahora con la cadena ABC, que también son lugares donde he logrado crecer profesionalmente, aprender cosas nuevas, enfrentar retos nuevos. Y eso es algo con lo que uno nace y lo tiene desde siempre, ¿no? Ese deseo de superarse. No todos tienen que tenerlo. Hay gente que dice, yo solo quiero ser feliz, hacer un trabajo para poder pagar mis cuentas y ser feliz. Y no todo el mundo tiene que ser ambicioso, ¿no? Pero eso de ambición también es algo muy relevante porque cuando una mujer dice ser ambiciosa es criticada, cuando un hombre dice ser ambicioso se le admira, pero yo creo que esa palabra a veces suena negativa, pero lo que realmente es el deseo de superarte y todos debemos tener ese deseo de superarnos de alguna manera, de vivir una vida bien vivida y no nada más existir, llevándola suave y esperando que las cosas sean fácil y hacer las cosas bajo la ley de menor esfuerzo, sino tratar de vivir la vida intensamente y hacer una diferencia, ¿no? En esta sociedad. O sea, nada más tenemos una vida, hay que vivirla de una forma en la que valga la pena para ti y valga la pena para otros. Me encanta, María Elena Salinas, y quiero
Sé que el tiempo es muy corto, el tiempo se va rápido, pero quiero platicar brevemente contigo sobre esa etapa en donde tú te vas de un noticiero local a un noticiero nacional. ¿Qué decían tus padres, tus amigos? Cuéntanos un poquito cómo fue llegar a este punto a nivel nacional y quedarte ahí, como decías, casi 30 años, ¿no? Sí. Bueno, mi padre desafortunadamente lo perdí antes de pasar a la cadena. Yo ya estaba trabajando en el Canal 34. Él estaba muy orgulloso de mi trabajo ahí. Cuando pasé de local a la cadena, yo creo que uno de los retos más grandes para mí fueron entender a la comunidad hispana, porque yo estaba muy acostumbrada a mi mundo en Los Ángeles, a mi comunidad mayormente mexicoamericana. Yo sentía que los conocía porque yo era parte de esa comunidad. Yo, igual que muchos otros, era hija de migrantes. Yo también tenía que traducirle a mi mamá porque no hablaba inglés. Yo también tuve que empezar a trabajar para pagar mi escuela y para ayudarles a pagar la renta. Entonces me identificaba mucho con esa comunidad. Yo entendía sus retos porque eran los mismos retos que mi familia había pasado, ¿no? De repente, a nivel nacional, tienes a otro mundo. Y ese fue, yo creo que uno de los retos principales, entender a nivel nacional cuáles eran las idiosincrasias culturales de las diferentes comunidades y sobre todo las situaciones políticas de los diferentes países, como Cuba, como Venezuela, como Centroamérica, Sudamérica. Y en ese entonces, en los 80s, todavía había pues muchos conflictos armados y muchos gobiernos militares en Latinoamérica. Así es que fue como borrón y cuenta nueva, a aprender nuevamente, esta vez a entender bien la comunidad a la que estás sirviendo, porque si no conoces a tu comunidad y no conoces a la gente que te está viendo, es muy difícil poder hacer tu trabajo, porque tú trabajas para ellos. No trabajo para mi jefe, trabajo para los televidentes. Y tener que estar preparada, básicamente doble, triple preparación, porque ahora estarías entrevistando a las personas más poderosas del mundo, haciendo entrevistas muy importantes en otros países y cubrir la guerra, la primer mujer en Bagdad. Exactamente, y para eso yo creo que lo que requiere es preparación, ¿no? Siempre da nervio cuando uno tiene que hacer algo así, pero cuando yo tenía que entrevistar a personajes de gobierno, por ejemplo, presidentes, hombres fuertes, dictadores, guerrilleros, yo entendía la gran responsabilidad que tenía de hacerlo y de hacerlo bien. O sea, yo estudiaba mucho, yo me metía a hacer toda la investigación posible y me apoyaba en quienes yo sabía conocían bien la situación. Y no nada más una persona, sino en política hay dos lados y yo necesitaba entender los dos lados. ¿Qué dicen de este lado y qué dicen de este lado? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los rumores? ¿Qué es lo que dice la prensa local que mejor conoce? Entonces siempre fue no nada más voy a llegar con mi lista de preguntas que alguien más te da y las haces. No puede ser así, porque si yo voy con una lista de preguntas y yo no sé la respuesta, es muy fácil que te mientan y los políticos mienten, los políticos inventan, los políticos te dicen lo que ellos quieren decir, pero si tú tienes los datos y se decir un momentito, pero eso que me dijo no es correcto porque pasó esto y dijo esto, hizo esto. Así es que ese también era otro reto que yo disfrutaba tanto y lo consideraba tan importante. Y lo mismo cuando fui a Bagdad, ¿no? Mucha gente decía, ¿no tienes miedo de ir? Y dije, bueno, no, es mi trabajo. Y fíjate que yo soy tímida en mi vida personal, pero no para mi trabajo. Si yo tengo que ir con cualquier personaje y pedirle entrevista, yo lo hago. Tú no puedes aceptar un no. O sea, es imposible aceptar un no. Si te dicen, ¿me da una entrevista? No. Tienes que seguir y seguir y seguir y seguir insistiendo a como dé lugar hasta que consigas la entrevista. Y por fortuna conseguimos muchas entrevistas, ¿no? Y también porque se dieron cuenta del poder que teníamos nosotros en la televisión, porque nosotros le estábamos llegando a la comunidad hispana, que son las personas a quienes quieren dar el mensaje. Ahora, solo para que entiendan, un político no te da una entrevista por buena gente ni por hacerte un favor. Un político te da una entrevista para usarte porque tiene un mensaje y tiene algo que decir y quiere que la gente que te ve lo escuche, ¿no? Y a veces no te quieren dar esa entrevista porque tienen miedo a que tú le vayas a hacer preguntas que puedan ser comprometedoras para ellos y los hagan quedar mal. Entonces, por eso, nuestro trabajo no es hacerlos quedar mal,
ni hacerlos quedar bien. Es simplemente ver los hechos, hacer las preguntas, pensar qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que Emilia en su casa y su abuelo y su papá quieren saber. Pero sí, yo la verdad que siempre me preparaba muy bien y lo tomaba muy en serio. Para mí, mi trabajo era una inmensa responsabilidad y yo siempre sentí que tenía que cumplirle a la gente que estaba dependiendo de la información que yo les estaba dando. Y cuando fui a la guerra, bueno, en primera yo nunca me creí eso de que había armas de destrucción masiva en Irak. Fuimos a Kuwait, esperamos una semana y tenemos lo que se llama un pase unilateral, porque a la prensa o estás lo que llaman embedded, estás en cama con ellos, quiere decir que estás con una unidad militar y nada más te permite el gobierno reportar la información que sale de esa unidad militar. Ser unilateral es como ser independiente, pero ser independiente estás por tu, quiere decir que haces lo que tú quieras, ¿no? Y que ellos no son responsables de ti. Un incidente, yo sé que no me quiero alargar mucho, pero cuando yo había llegado, la única mujer que había entrado hasta ese entonces era Christiane Amanpour, ¿no? De CNN. Y a ella la llevaron en avión de Kuwait a Bagdad y la regresaron. Y yo le dije al Señor, si usted le permitió ir a Christiane Amanpour y la llevaron y la trajeron, ¿por qué no me va a llevar a mí y a traerme a mí? Yo soy mujer porque trabajo en español, porque soy latina. Y él dijo, me contestó así, nunca me voy a olvidar. Ok, mire, ¿qué tal si la llevamos a Bagdad? Usted se baja en el aeropuerto, se brinca la cerca, se va al centro de Bagdad, ahí la matan y no voy a tener que yo llamar a tu familia para decirles que te mataron porque eres unilateral. Yo no soy responsable de ti. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos entrar de todas formas, así es que creamos una caravana con otros periodistas independientes que también tenían el pase unilateral y nos fuimos en caravana. Éramos como unos 6, 7 camionetas que fuimos siguiendo a los tanques de Estados Unidos. Nos dimos cuenta cuando iban a seguir y los seguimos y entramos y nos tomó 11 horas entrar a Bagdad desde la frontera de Kuwait. Y ahí estuvimos una semana cubriendo y considero que nuestra cobertura fue justa y balanceada. Y fue una experiencia muy interesante, pero hasta la fecha creo que es la cobertura que más le ha afectado a mis hijas. Ellas estaban acostumbradas a que yo viajara siempre, pero especialmente mi hija menor, que ahora tiene casi 27 años, siempre me pregunta, esa vez que te fuiste a Irak, ¿tú quisiste ir o te mandaron? O sea, para ella ha sido traumático. De hecho, cuando empecé a trabajar en ABC, estaba la guerra en Ucrania y me dijo, mamá, ¿vas a tener que ir a Ucrania? Y le digo, no, yo estoy trabajando como independiente, no voy a ir a Ucrania. Ellos tienen sus corresponsales de guerra. ¿Estás segura que no vas a ir a Ucrania? Porque yo tengo que hablar con mi terapista de tu viaje. O sea, ellas tendrían en el 2003, no sé, que tendrían menos de 10 años y les afectó muchísimo. Eso nos marca. Mi experiencia no es tan fuerte como la tuya, pero fue una cobertura en el 2006 durante la guerra en Afganistán. Entonces, yo sé que esa etapa igual me marcó, pero no he llegado a la etapa de hablar con esto con mis hijos. Incluso yo escondo todas mis fotos porque yo no quiero, como que es un tema que todavía no quiero abrir y tener que explicar mi tiempo en Afganistán durante esta guerra, pero yo pienso que voy a detenerlo un tiempo ya cuando ellos estén un poco ya más grandes, ya podré tener estas Para conversaciones. entender, sí. Gracias, María Elena Salinas. Concluimos nuestra linda conversación contigo en español, en inglés. We're bilingual, bicultural, you know. Spanglish. Yes, yes. Thank you for helping us, understand a little bit more about the world of journalism and your struggles, que no ha sido fácil, no ha sido una carrera como recta, ha sido muy, muy, con muchos retos, ¿no? Exactamente, siempre. Yo creo que los retos en realidad es lo que lo hace muchísimo más interesante y muchísimo más emocionante, ¿no? Pero sí, me siento privilegiada de haber tenido la oportunidad de tener esta carrera. La verdad, no la cambiaría por nada. He tenido muchos aprendizajes, muchas vivencias que voy a tener conmigo para siempre. Así es que te agradezco a ti también por esta oportunidad de conversar contigo y con
con tu audiencia. Am, y me da tanto gusto cada vez que yo veo a otros latinos y latinas en televisión, o como periodistas en general, donde ya hemos crecido tanto. No había tantos cuando yo empecé, ahora hay muchísimos más haciendo excelente trabajo y eso también me llena de orgullo, porque estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho nosotros como una comunidad aquí en Estados Unidos, la verdad. Nunca, siempre debemos estar orgullosos de nuestra herencia cultural, la verdad. Muchas gracias, Marilena Salinas. Qué bonito poder platicar contigo y dejarle un mensaje a nuestra comunidad. Quizás algo que le quieras decir aquí a nuestra gente en Las Vegas, Nevada. Yo le daría las gracias, la verdad, por ser quienes son y hacer lo que hacen y por seguir elevando el nombre de los latinos. Yo sé que la comunidad hispana es una comunidad muy trabajadora, que tienen en realidad una ética laboral muy fuerte y también unos valores familiares muy fuertes. Así es que les doy las gracias por ser quienes son y acordarles siempre, ¿no? De que nosotros tenemos muchos derechos aquí, pero también tenemos muchas responsabilidades. Así es que hay que aprovechar esas oportunidades que tenemos. Gracias, María Elena Salinas, la periodista más importante en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Te Bueno, conocemos. lo dices tú, no yo. Sí, lo digo yo porque hemos crecido contigo, viéndote, nos has inspirado, mi abuelo, mis tías, mis padres, tú nos has informado a diario, ya sea si venimos de California o en este país a nivel nacional. Gracias por toda tu trayectoria, por todo ese conocimiento que tú tienes y que lo compartes con el resto de la audiencia. Ahora, felicidades por lo que estás haciendo en ABC. Te vamos a seguir en esas plataformas, en esas cadenas. Las cadenas ahora más importantes son las cadenas más importantes aquí en Estados Unidos, ABC. Gracias, María Elena. Gracias a ti, muy amable, Emilia.